Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, quiero abordar en esta tarde definición y activación y ejercicio de dones de poder. Quiero que busque Romanos 10:14. ¿Por qué es tan importante que conozcamos, hermano, los dones? Obvias razones. Si nosotros ignoramos, hermanos, las cosas que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios nos ha dado, no vamos a poder ser efectivos en la viña del Señor. Los dones son como esas herramientas que Dios nos da para servir en la obra, ¿verdad? Así como el agricultor tiene su machete, su cuma, así también cada uno de nosotros, hermano, tiene asignado por Dios, por su acto soberano, ciertas herramientas que nos proporciona para ser funcionales en su viña. Y dependiendo del área que le toque a usted ser funcional, así es también la herramienta que Dios le da. Amén, ¿verdad? Es bien práctico esto, hermano, pero es muy importante conocerlo. ¿Por qué razón? Romanos 10:14. ¿Qué es lo que dice, amado? Dice lo siguiente, fíjese bien. 10:14, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y mire qué interesante la otra pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Yo sé que este versículo, hermano, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, etc. Pero se aplica precisamente a cualquier principio, hermano, enfocado en una área en la cual tenemos necesariamente tener conocimiento para poder ser funcionales. Para poder, hermano, creer en algo, obviamente yo necesito conocerlo. Para poder creer en Cristo, yo necesito ser expuesto al Evangelio. Para poder creer en los dones del Espíritu, necesariamente tengo que aprender de ellos. ¿Me escuchó? ¿Verdad? Entonces, por eso es muy importante el hecho de que invirtamos un tiempo en conocer estas armas, cómo activarlas y cómo ejercitarlas. Por lo mismo, lo que dice allí, ¿no? ¿Cómo creeremos si no hay quien nos predique sobre los dones del Espíritu? Así que esto es muy importante. Ahora quiero que vaya a 1 Corintios 12, por favor. Yo estoy muy contento, hermano, con los resultados que hemos estado teniendo en los otros jueves de avivamiento. Hemos estado hablando sobre los dones de inspiración, que son lengua, interpretación de lengua y profecía. Los dones de revelación, que son palabras de sabiduría, palabras de conocimiento y discernimiento de espíritu. Y si usted se fija, hermano, en cada jueves que hemos tenido de avivamiento, hemos practicado esos dones. Amén. Hemos practicado esos dones. Hemos visto, hermano, el fluir de esto, ¿no? Pero repito, es importante conocerlo para que yo pueda, ¿verdad?, aplicarlo y ejercitarlo, obviamente, ¿no? Así que hoy vamos a hablar del otro grupo, que son los dones de poder. 1 Corintios 12, ya lo tiene, ¿verdad? Bien. 1 Corintios 12, 7, dice así. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros, ¿qué dice ahí, hermano? Ahí está el primer don de poder. Mire, a otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, ahí tenemos otro don de poder. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y ahí tenemos el otro a continuación. A otros, el hacer milagros. Ahí nos vamos a quedar. Bien, los dones de poder, hermanos, se clasifican de la siguiente forma. Por orden de... voy a ser redundante en esto. Por orden de poder, ¿verdad?
No quiere decir que sea uno menor que otro, pero así está clasificado. El don de fe es el más poderoso. ¿Me escuchó? El don de fe es más poderoso. Luego sigue el don de milagros y luego sigue el don de sanidades, ¿verdad? Los dones de sanidades. Vamos a definir, porque repito, hermano, el estudio de estos jueves va a ser definición, activación y ejercicio de los dones de poder. Vamos a empezar definiendo cada uno de ellos. ¿Qué es el don de fe? ¿Qué es el don de fe? Quiero explicar algo previamente. No es una fe natural. El don de fe no es una fe natural. ¿Qué es la fe natural? Bueno, el hecho de que usted confiadamente esté sentado en esa silla y cree que soporta su peso, eso es aplicar una fe natural. ¿Amén? El hecho de que yo me suba a un bus, yo no conozco al busero, pero sé, tengo una fe natural que me va a llevar al destino que yo deseo. Ese es tener una fe natural. Todos tenemos esa clase de fe natural. Tú tomas agua y tienes calma de que no es veneno el que te estás empinando, ¿verdad? Entonces, todos aplicamos en un momento dado una fe natural. Eso no es don de fe. Eso no es tener el don de fe. Esa es una fe natural. También está la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? Es la que dice en Romanos, hermano, 10:9, que si creyéremos, ¿verdad? Y que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, entonces seremos salvos. Esa es la fe salvadora. Es muy diferente al don de fe. ¿Me estoy dando a entender? Y por último está la fe como manifestación del fruto del Espíritu. Allí en Gálatas, hermanos, 5:22, ahí aparece, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Fe. Y esa fe se refiere, hermano, obviamente al carácter del creyente, es decir, la confianza que uno va adquiriendo en Cristo a medida de que se expone a la palabra de Dios. Un recién convertido, obviamente, hermano, tiene una medida de fe, pero es nuestra responsabilidad aumentarla a medida de que yo me expongo al Evangelio, porque la fe viene por el oír. Entre más yo conozco del Evangelio, mi fe se fortalece, ¿verdad? La manifestación del fruto del Espíritu, que es la fe, se va fortaleciendo a medida de que yo conozco de Dios, a medida que yo conozco las promesas de mi Padre, etc. Amén, hermano. Y está la otra fe, que es el que vamos a hablar en esta hora, que es el don de fe, que es una cosa muy, muy diferente. Escuche esta definición. Es una operación sobrenatural del Espíritu. Mire, es una operación sobrenatural del Espíritu en la experiencia del poseedor que le hace capaz de tener una inmovible confianza en Dios. Fíjese bien, para dos cosas: para protección personal y para la provisión de sus necesidades. Mire qué interesante. Repito, es una operación sobrenatural del Espíritu en la experiencia del poseedor que le hace capaz de tener una inmovible confianza en Dios para su protección personal y para la provisión de sus necesidades. Vamos a poner un ejemplo sobre protección personal. Una persona operando el don de fe, Daniel en el foso de los leones. Ahí tenemos la operación del don de fe, creyendo que Dios va a proteger nuestra vida en tiempo de peligro. Otro ejemplo de la manifestación del don de fe lo tenemos con Sadrach, Mesach y Abednego expuestos en el horno de fuego, hermanos. El don de fe operó en ellos como una barrera protectora, de tal manera que no se consumieron por las llamas. ¿Qué estaba operando ahí? El don de fe, ¿verdad? Una operación sobrenatural del Espíritu
que le permite a su portador tener una confianza inmovible en Dios para su protección. Jonás es otro ejemplo. Jonás mantuvo su don de fe creyendo, hermano mío, que iba a ser preservado en la barriga de un gran pez. ¿Cómo pudo haber sido eso posible? Pues obviamente Jonás operó en el don de fe y eso lo preservó a él hasta que fue vomitado en la playa del Nínive. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el don de fe opera precisamente en esto. Otro ejemplo ya un poco más práctico para nosotros, ¿no? En los tiempos de COVID, hermano. En los tiempos, hermanos, donde estábamos encerrados, ahí tuvo que haber operación del don de fe en mucha iglesia. ¿Me escuchó? Ahí era necesario operar el don de fe, creer que Dios nos iba a guardar, creer que Dios nos iba a proveer. ¿Me escucha? Yo fui testigo de eso, hermano. Yo fui testigo de eso. Miren, no es para vanagloria, ni porque a mí no me gusta eso, ¿verdad? Pero viene al caso, ¿verdad? A mí, hermano, la pandemia no me generó miedo. No me generó miedo. Gracias a Dios, hermano, no me generó miedo, ni tampoco a mis padres. Con decirles que hasta salíamos a las calles. Obviamente no imprudentemente, ¿verdad? No vaya a creer que vamos a estar nosotros violando una ley establecida por el señor presidente y vamos a hacer nosotros lo que queramos. No, hermano. Pero había momentos en los cuales obviamente salíamos, ¿verdad? Y usted se da cuenta que de repente nos dejaron salir así manadita, ¿verdad? En grupitos, ¿verdad? Mi mamá se iba al hospital, hermano, caminando, ¿verdad? En tiempo de pandemia, cuando tenían que asignación de recetas y cosas así, hermano. En fin, hermano, nosotros tuvimos paz, fíjese, en ese aspecto. Y en cuanto a la provisión, ni se diga, hermano. Ni se diga, ¿verdad? Que de repente llegaban hermanos de aquí de la congregación, hermano. Llegaban hermanos, fíjese, de la congregación, y de repente me llegaban con un sobre. De repente me llegaban con un comprado, ¿verdad? A veces me metían sobrecitos ahí en el buzón, ¿verdad? Y con cierta cantidad de dinero. Yo no les pedía nada, ¿verdad? Que nunca les dije yo, mire, hermano, demos, ¿verdad que no? Así que, hermano, yo, a la verdad, yo digo, bueno, en ese momento estuvimos operando, porque no solamente yo, hermano. Yo sé que hay muchos hermanos en la fe, muchos creyentes, que manifestaron ese don de fe sin darse cuenta. Porque tuvieron la confianza total y plena de Dios, que Dios los iba a guardar. Hermano, habían personas que el mismo encerramiento los estaba matando. La misma ansiedad de ver cuánto muerto por un lado y muerto por... Bueno, hermano, voy a decir que la pandemia no generó tantos muertos como otros tipos de enfermedades. Pero la publicidad obviamente era enfocada a los muertos, a tantos muertos, y eso de alguna forma afectaba. Yo tenía una política, a mí no me gustaba escuchar noticias. Con decirle que yo no me eché ninguna cadena nacional, que el presidente ponía, ninguna cadena nacional, ninguna noticia, hermano mío, ¿verdad? Yo estaba enfocado en preparar los sermones domingo a domingo. ¿Se acuerdan los mensajes que les mandaba domingo a domingo? Pues yo ahí estaba, hermano, ¿verdad? Ahí compartiendo la palabra. Y así pasé prácticamente la pandemia. Y mire, hermano, hubo momentos donde quizás no dio, ¿verdad? Porque yo de repente empecé a sentir una sensación muy rara en el pecho, ¿verdad? Pero gracias a Dios no pasó a más. No pasó a más. O sea, una cosa que yo le digo, gracias Señor. Mire, un día de esos hasta el lago fuimos a parar, ¿verdad? Porque decía, mano, porque eso estar encerrado quiere ganas, hermano. Fuimos para sorpresa ya habían otras personas también por allá en los miradores, que estaba solo todo eso, hermano. Pero por ahí fuimos a parar con todo y chuchos, hermano, ¿verdad? Lo que le quiero decir, que el don de fe opera en tiempos de peligro, creyendo que Dios tiene poder para preservar tu vida.
creyendo que tu destino, hermano, no se ha cumplido, y fiel es Jehová para terminar lo que ha empezado contigo. Amén. Yo lo he vivido, yo lo he comprobado. Y también en muchas facetas, hermano, de accidentes que he tenido, igual, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios me ha preservado, pero yo no dudo que ha sido el don de fe como operación, ¿verdad? Porque sí he tenido, le digo, una serie de rachas de accidentes de todo tipo, especialmente motos, ¿verdad? Vehículos, ahogamientos, ¿verdad? O sea, de todo un poco, ¿verdad? De todo un poco. Pero miren, aquí estamos, vivitos y coleando y dando lata. Así que el don de fe opera precisamente con ese propósito: poner paz y tranquilidad en tiempos de peligro. Saber que Dios te va a proteger, ¿verdad? Que es importantísimo el don de fe. Hermano, vienen tiempos difíciles y yo no sé si la iglesia va a atravesar parte de esos tiempos difíciles, ¿verdad? Es cuando más tenemos que operar en ese don. Tener paz, tener tranquilidad y no entrar en aquí ansiedad si el mundo se está desmoronando, porque es desmorona, hermano. ¿Me escuchó? Pero tener la confianza que yo estoy en la roca, y aunque venga el borbollón de problemas y dificultades de este mundo, a mí no me va a pasar nada. Si hay planes conmigo todavía pendientes. Ahora, cuando Dios me dice, hasta aquí llegaste, con un grano de arroz me puedo atragantar y morir, ¿verdad? Así están las cosas. Ahora, para la provisión de las necesidades, ejemplo, Elías es otro ejemplo clásico del don de fe en operación. Cuando el Señor le dijo, bueno, una gran sequía de 3 años y medio, el Señor le dijo, andate para el arroyo y ahí voy a mandarte cuervos que te van a alimentar de mañana y noche con pan y carne. Se necesitaba el don de fe para creer que la provisión de Dios iba a ser fiel, y así fue. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, hermano, en cuanto al don de fe en operación, en cuanto a provisión de necesidades. Bueno, esa provisión, hermano, puede llegar mediante medios poco convencionales, como es por pájaros, como en el caso de Elías, ¿no? Que fue alimentado por ellos, o mediante la inagotable tinaja de harina y de aceite que no menguaba, ¿verdad? Con aquella viuda de Sarepta, ¿verdad? Que no cesó de fluir el aceite, que no cesó en la harina. Entonces, ahí podemos darnos cuenta la operación del don de fe para proveer nuestras necesidades. Vamos a aplicarlo, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes en tiempos de crisis, premura económica, han sido testigos de provisiones milagrosas. Gloria a Dios. Amén. Y es algo maravilloso, hermano, ¿verdad? Pero eso no es así por así. Ese es el don de fe, ¿verdad? Que de repente tú no tengas nada y el día de mañana y que voy a comer y por tener familia, pero vos tenés paz en tu corazón que de alguna forma Dios va a proveer. Amén. Y de hecho, pues así ha sido, ¿verdad? Como les digo yo, en el tiempo de pandemia no se estaba trabajando, pero de alguna forma, hermano, no dejamos de comer. No dejamos de comer. Así que yo alabo a Dios por eso. Mire qué importante entonces es el don de fe. También, hermano, esa provisión puede llegar mediante los mismos ángeles del cielo. De hecho, pues Elías, cuando fue metido al foso de los leones, apareció un ángel. También Cedrac, Mesac y Abednego, cuando fue metido al horno, también apareció un ángel. El don de fe llama, hermano, presencia angélica para protegerte, para proveerte. Es algo maravilloso, ¿verdad? También este don, hermano, capacita al poseedor a confiar en Dios para transportación corporal. Mire qué cosa más tremenda. De hecho, hermano, tenemos un ejemplo. Yo no he puesto citas porque yo creo que ya leímos el libro de Hechos. Así que ya leyó usted el caso de Felipe, cuando le dijo el Señor, mira, por allá anda un hombre que está escudriñando el libro de Isaías, pero necesito que tú le instruyas
de repente fue trasladado, hermano, y correr juntamente con aquel carro, ¿no? Y dice la Escritura que después, cuando fue zambullido al agua, cuando fue bautizado, ¿qué pasó? El eunuco ya no lo vio, fue transportado. ¡Wow, hermano! Ese es el don de fe en operación. ¿Me escuchó? ¿Verdad? El don de fe en operación. Y de repente apareció en otro lugar. No me recuerdo en qué lugar, pero apareció en otro lugar y el hombre como que nada había pasado, siguió predicando. Así de natural fluía lo sobrenatural en ellos. No se espantaban, era algo natural para ellos esas manifestaciones gloriosas. ¡Qué maravilla!, ¿verdad, hermano? ¡Qué maravilla! Así que ahí podemos también, bueno, el caso de Felipe, otros que utilizaron ese don para transportación, Elías, Enoc, ¿verdad? Que fueron transportados vivitos y coleando, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Igual, nosotros, la iglesia, vamos a necesitar ese don de fe para volar con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando estemos ahí en el aire con Él durante estos 7 años que vienen. Así que, hermano, ahí podemos darnos cuenta que eso de transportarse, de repente estar en un lugar y de repente estar en otro, y no me refiero a proyección de espíritus, hermano, me refiero corporal. Transportación corporal. No es cuestión de que tú te sueñes y de repente te veas allá, ¿verdad? Allá por Apaneca, ¿verdad? Y vos soñés que estás ahí y yo ahí fue transportado. Eso fue un sueño, hermano, ¿verdad? No, el eso de transportación es corporal, por lo menos en lo que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Los ejemplos en el libro de Hechos es precisamente eso, la operación del don de fe en cuanto a la transportación corporal de un individuo a ciertas áreas donde Dios los quiere tener. ¿Verdad que es maravilloso ese don? Ahora usted me dirá, ¿y por qué no vemos esas cosas tan seguido? Porque las ignoramos, porque no las pedimos. ¿Me escuchó? Porque no tenemos hambre y sed por eso. Por eso es importante conocer, para despertar en usted el hambre por esto, hermano. Yo estoy esperando en Dios que a medida de que vaya avanzando en esto, usted se le abran los ojos y el deseo de ver en usted el don de fe operando con mayor intensidad. Porque yo le digo, cada uno de nosotros ha tenido experiencias del don de fe en operación, ya sea para protección personal o en necesidades, ¿verdad? Pero Dios quiere que crezcamos en ese don, que lo fortalezcamos, que lo ejercitamos. ¿Le interesa eso a usted? Amén. Amén. Todo lo que viene del cielo nos debería de interesar, hermano. Así que otra cosa que hace este don, hermano, como le digo, como opera en cuanto a la protección personal y suplir necesidades, también el que tiene don de fe tiene el poder de echar fuera demonios. Acuérdense que el demonio lo que hacen es perjudicar, es detener avances, es tratar de limitar el accionar del poder de Dios. Entonces el don de fe lo que hace, ¿verdad?, es como un ataque directo a la fuerza de las tinieblas en operación en un momento dado, ya sea en una zona o en un individuo. ¿Me escuchó? Y ahí es donde vemos las liberaciones. Ahí está actuando el don de fe. Esas personas que tienen dones fuertes de liberación, ¿verdad?, de gente poseída, demoníaca, etcétera, hermano. Ellos tienen un fuerte don de fe, ¿verdad?, desarrollado en ellos, ¿verdad?, que obviamente los está protegiendo del daño del maligno. ¿Se acuerda usted de esos 7 jóvenes que andaban exorcizando? Como ellos no tenían el don de fe, el diablo brincó sobre ellos y les dio una grande paliza. Amén. Porque obviamente, en primer lugar, pues no eran de Dios estos, ¿no? Así que no había protección en sus vidas. Por lo tanto, ningún don en operación, por lo menos divino, ¿verdad? Y por eso es que el enemigo hizo fiesta con ellos, les dio una gran paliza. El don de fe, hermano,
es el que hace operar el poder de Dios en nuestra ayuda. Este es muy importante. El don de fe es el que hace operar el poder de Dios en nuestra ayuda, ya sea para protección o para suplir necesidades, y nos mantiene en calma en tiempos de peligro. Un ejemplo muy característico de esto es Jesús, hermano, acostado, durmiendo en una barca bamboleada, bueno, no bamboleada, sino sacudida por una fuerte tempestad. Ahí estaba él operando un don de fe, tener calma en la tormenta. Eso no es de cualquiera. ¿Me escucha? Eso es un don divino, hermano. ¿Me escuchó, hermano? Por eso es que Jesús lo reprendió y le dijo: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Tú estaba hablando precisamente de eso, confiar en la protección de Dios en tiempos de peligro. De hecho, el apóstol Pedro, hermano, logró aprender la lección, porque lo vemos al igual que Jesús descansando en un momento dado de peligro. ¿Sabe usted cuándo descansó en un momento dado de peligro? Cuando estaba preso. Herodes lo tenía preso y al siguiente día lo iban a sacar para matarlo. Curiosamente dice que Pedro dormía. Se le apareció un ángel resplandor de luz y el hombre no despertaba. ¿Cómo es posible que un hombre puede estar descansando cuando sabe que hay una sentencia de muerte el día siguiente? ¿Cómo es posible que una persona puede estar bien, pero bien fondeada, hermano, y de repente tener la presencia de un ser angélico luminoso y no despertar? Entonces ahí podemos darnos cuenta de que el discípulo aprendió de su maestro. Ahí lo vemos operando que el don de fe. El don de fe. Y de hecho, pues mire qué forma más maravillosa, ¿verdad? Que vemos que un ángel descendió y lo liberó. El don de fe en acción. Amén. Estamos bien, no hay pregunta. Estamos bien, ¿verdad? Vale. Vamos a entrar al otro don. Don de milagro. Fíjese bien, hermano, no confundamos. A veces le decimos milagro a las sanidades y no, son cosas muy, pero muy diferentes, ¿verdad? Así como estamos viendo en cómo opera el don de fe. Yo no sé qué concepto tenía usted del don de fe, pero ahora usted ya lo tiene, ¿no? En propiedad, y ya sabe qué esperar de ese don. ¿Desea pedirlo a Dios? Bueno, la Escritura nos exhorta a pedir los mejores. Y aquí estamos dando cuenta que el don de fe es el mejor de los dones de poder. Así que, amado, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios que imparta esos dones de fe o que los desarrolle más en nosotros. Don de milagros. ¿Qué es? Es la demostración sobrenatural del poder de Dios mediante, fíjese bien, la cual las leyes de la naturaleza son alteradas, suspendidas o controladas. Leyes de la naturaleza son alteradas, suspendidas o controladas, sin incluir la esfera de la enfermedad. Esto es muy, pero muy, muy aparte. Los milagros es muy aparte. Repito, el milagro, hermano mío, lo que hace es que altera, suspende o controla las leyes de la naturaleza. Ejemplos. Moisés operó este don al controlar la ley de la naturaleza cuando Egipto sufrió las plagas. Amén. Ahí podemos vernos, hermano, que Moisés recibió el don de milagros cuando empezó a desatar plagas, leyes de la naturaleza. Cuando de repente se oscureció aquello, ¿verdad? Cuando de repente el mar se torna en sangre. O sea, leyes naturales siendo, hermano, ¿qué? Alteradas. O pueden ser suspendidas o controladas. Elías también operó en el don de milagros. ¿Cuándo operó? Cuando, hermano, por su boca dijo: no va a haber lluvia por 3 años y medio. ¿Qué don estaba operando en el profeta? El don de milagros, porque estaba que suspendiendo
la ley natural de la lluvia periódica en una determinada área de terreno. ¿Me estoy dando a entender? También, hermano, cuando hizo descender fuego del cielo. Esta era otra cuestión, otra ley de la naturaleza alterada, ¿verdad? Imagínense caer fuego del cielo. Entonces, ese es un ejemplo de una operación milagrosa, ¿verdad? De alguien que posee ese don, ¿verdad? Fuego del cielo. Eliseo también operó ese don. ¿Se acuerda la historia, hermano, cuando estaban de darle mocha a unos árboles y a una persona se le cae un hacha y que no era de él? Entonces de repente lo pierde y dice: ¡qué barbaridad, no es mía! Entonces dijo Eliseo: ¿dónde se te cayó vos por ahí? Y Eliseo puso bien raro, ¿verdad? Es un milagro, obviamente. Como le digo, leyes naturales suspendidas, controladas o alteradas. En este caso eran alteradas. Porque, hermano, echó un palo y el palo hizo flotar la mitad de la cacha de hierro. Allí afectó una ley natural. Entonces, todo lo que sube, baja, ¿no? Y el agua, obviamente, hermano, su estructura molecular no le permite suspender algo así de esa índole. Y sin embargo vemos un pedazo de fierro flotando en el agua. Y ahí está, tomala, y la agarró. Entonces, ahí podemos darnos cuenta el don, hermano, de milagro siendo operado por este hombre, por Eliseo. Cosa maravillosa, hermano. Es que los dones son fascinantes realmente, ¿verdad? Otro ejemplo, Sansón y esa fuerza extraordinaria. Todo eso que él hacía, hermano, era el don de milagro. Él operaba en el don de milagro. ¿Por qué razón? Porque violentaba una ley natural de una fuerza física normal de un individuo. Pero él tenía una fuerza sobrenatural. Bueno, dice ahí un pasaje que se encontró un león, un cachorro de león, y dice que le agarró la quijada y lo mató. Que vino el Espíritu de Dios sobre él. ¿Qué es eso, hermano? El don de milagros. ¿Verdad? La ley natural fue suspendida en ese momento y vino una fuerza sobrehumana, ¿verdad?, que cayó sobre él para hacer algo que humanamente no se podía hacer. Así que Sansón y su extraordinaria fuerza es una operación del don de milagros. Otra operación de milagros, Josué, cuando ora a Dios para que el sol y la luna, hermanos, se detengan en el cielo. Qué cosa más tremenda. No es que el sol y la luna se detuvieran, hermanos, sino que la tierra. Pero el escritor sagrado así dice, ¿verdad? La luna y el sol se detuvieron, pero no es que la luna y el sol se detengan, sino que es la tierra la que estuvo estática. Estuvo estática. Entonces, allí, hermanos, se violentó una ley natural. ¿Sí o no? La tierra dejó de trasladar. Hay una rotación y una traslación. Ya me acordé de ciencias sociales, hermano, ¿verdad? La rotación gira a la misma tierra en su mismo eje y la traslación lo hace 365 días alrededor del sol. Pues aquí hubo un momento donde la tierra dejó de rotar. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Y por esa razón el sol se mantuvo estático, y por esa razón la luna, por otra parte, se mantenía estática, porque la tierra dejó de rotar y trasladarse como naturalmente debe de hacer. ¿Qué estaba operando Josué ahí? El don de milagros. El don de milagros. ¿Cuál era el propósito? Obviamente tener más tiempo, porque ellos estaban en guerra con ciertas personas de los amorreos, y el día se iba y ellos querían darle mocha a toda esa gente, y por eso es que dijeron: Señor, concédenos acabar con la gente, estas gentes malas, ¿verdad? Y por eso es que Josué, hermano, suspendió por un momento la rotación y la traslación de la tierra. Y usted conoce la historia. Dios les dio victoria. Pero hubo ese milagro sorprendente, que mientras ellos estaban combatiendo, la tierra estaba estática. ¡Qué maravilla!
el don de milagros. ¡Qué maravilla el don de milagros! Vamos en el Nuevo Testamento, hermano. Jesús operó este don cuando alimentó a 5,000 hombres hambrientos con 5 panes y 2 peces. Allí operó el don de milagros. Otro también la vez cuando él caminó sobre las aguas. También cuando reprendió el viento y la lluvia. Allí estaba el don de milagros operando. ¿Por qué? Porque eran leyes naturales que estaban siendo controladas, suspendidas, alteradas. ¿Me escuchó? Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, Pablo, también Jesús cuando maldijo la higuera, hermano, que había una higuera muy frondosa, ¿no? Y obviamente cuando hay mucha hoja en la higuera, debería de tener fruto. Por eso es que Jesús fue a buscar y no encontró nada. Y se cachó una maldición la higuera por falsa, por religiosa, por aparentar lo que no era, ¿verdad? Entonces el bar, y usted sabe la historia, la maldijo, le dio una palabra, ya nadie coma de ti. Le maldijo, se secó, de raíz, de un día para otro, se secó. ¿Qué era eso? Don de milagros, leyes naturales suspendidas, porque las cosas no se marchitan de un día para otro, hermano. Me escuchen. Yo he cortado cosas y algunas permanecen ahí bien verdecitas y todavía con vida, ¿verdad? Entonces, pero esto fue algo muy diferente porque hasta de las raíces se sacó una cosa tremenda. Ahí tenemos el don de milagros en operación. Pablo operó este don también cuando lanza una maldición, hermano, a un hombre llamado Elimas. Era un brujo, era un mago que estaba estorbando a un procónsul, ¿verdad? Llamado, correcto, gracias Gilberto, Sergio Paulo, ¿verdad? Y estaba a desterbarlo este brujo. Viene Pablo, hermano, y ejerce el don de milagro. Y vas a quedar ciego por determinado tiempo, ¿verdad? Y cuando el procónsul ve eso, hermano, me dice, wow, qué doctrina esa. Y se hace cristiano el hombre, ¿verdad? A raíz de lo que vio. Entonces, pero ahí fue la operación del don de milagros en Pablo, hermano, que estaba suspendiendo, obviamente, o alterando una ley natural. Porque obviamente eso de quedar ciego de la noche a la mañana era un juicio. Por eso le digo, fue alterada una ley natural de la visión en un individuo. El don de milagros, hermano, es bastante fuerte por lo que estamos considerando. Tremendo, ¿verdad? ¿Verdad? Tremendo. Ahí tenemos Jesús maldiciendo a la higuera y aquí Pablo echando una maldición sobre Elimas. Así que una ceguera temporal. Así que el don de milagros, hermano, es el poder de Dios obrando por medio del individuo, mientras que el don de fe obra a favor del portador. El don de milagros lo utiliza, ¿verdad? El portador. Entonces, el don de milagros es, ¿cómo le diría? Es activo, mientras que el don de fe es pasivo, porque recibe beneficios el que lo porta. Pero el que opera milagros no es así, porque él mismo opera el don, ya sea a la naturaleza o aspectos de seres vivos, ¿verdad? Entonces ese es un don de milagro. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vale, vamos con los dones de sanidad. Quiero empezar diciendo, note que no dice don de sanidad, sino que dice dones de sanidad. Pero voy a empezar a definir qué es dones de sanidad. Son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo para sanar. Mire, o sea, el don de sanidades opera precisamente en esa faceta. Nada de que pero uno dice, qué bonito el milagro, ¿verdad? Que no, usted no vio un milagro. Usted vio en operación dones de sanidad. ¿Me escuchó? Dones de sanidad. Porque repito, dones de sanidad son
manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo para sanar enfermedades y dolencias sin hacer uso de los medios convencionales. Es decir, sin hacer uso de la medicina, de doctores, etc. No, son actos soberanos de Dios que de repente el que opere en ellos, ¿verdad?, desata una sanidad sobre algún tipo de enfermedad que está operando, afligiendo a un individuo. Ahora, son descritos como dones en plural, porque así como hay clases de enfermedades, escuche bien lo que le voy a decir, así como hay clases de enfermedades, así también hay dones que tratan específicamente esa clase de enfermedad. Por eso es que vemos muchas veces a hermanos nuestros con dones de sanidad siendo especialistas en ciertas áreas. Yo no sé si usted ha sido curioso y usted observa, pero hay gente que se especializa en hacer alargar las piernas. ¿Me escuchó? Hay otros hermanos que se especializan en cuestiones de los ojos, ¿verdad? Cegueras, mudez. Entonces, por eso es que se les llama dones de sanidad. ¿Verdad? Dones de sanidad, porque así como hay clases de enfermedades, así también hay una clase específica de don para esa enfermedad. ¿Me escuchó? Ahora, si una persona tiene todos los dones de sanidad, puede sanar toda clase de enfermedades. Y usted me puede decir, hermano, ¿habrá existido en la iglesia esto? Bueno, hay dos referencias. El caso de Jesús, por obvias razones. Jesús operó en plenitud todos los dones, hermano. No los operó como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre, bajo la unción del Espíritu Santo. Él nunca operó, fíjese bien, todas esas señales maravillosas que él hacía, él los hacía por el poder que le daban los dones del Espíritu. Solo había algo que sí era divino: perdonar pecados, que eso es algo que yo no puedo hacer. ¿Me escuchó? Pero era un distintivo de Jesús, que lo hacía divino también, porque él tenía potestad sobre eso, de poder otorgar perdón al pecador. Entonces, hermano, Jesús obviamente operó en todos los dones de sanidad. Por eso es que dice que sanaba a todos. ¿Ha leído usted esa frase? Bueno, hermano, y en paréntesis, a mí se me ha olvidado decirle esto. Yo quiero dejar de deber que empiece a leer el libro de Mateo por un mes. Tiene el mes de mayo, tenemos el mes de mayo para devorarnos el Evangelio según Mateo. Amén. Vale. Entonces ahí podemos darnos cuenta de la historia, hermano, que dice que Jesús de repente llegaba a todo tipo de gente enferma y los sanaba a todos. A todos. ¿Cómo explica eso? Él operaba en todos los dones de sanidad. Otro ejemplo que no era Jesús fue un apóstol, Pablo. ¿Por qué le digo eso? Hay una referencia en la Biblia que cuando el hombre dice que le traían paños y que lo frotaba en su cuerpo, y dice que sanaba toda clase de enfermedades de esos paños que le frotaban en el cuerpo. Toda clase de enfermedad. Lea bien ahí se va a dar cuenta. Dice, toda clase de enfermedades y demonios eran libres con el solo contacto de las telas, ¿verdad? Que les daba, y quizás el apóstol oraba por ella, yo no sé, que la frotaban así, ¿verdad? Y ahí se iba, y ahí se era el poder. Tremendo, hermano, ¿verdad? Entonces, Pablo también operó, él tenía los dones de sanidad. Él sí tenía los dones de sanidad completos. Ese hombre era cosa seria, hermano. Era uno de los apóstoles, bueno, maravillosos, ¿no? Que, wow. Bueno, así también sufrió, hermano, en ese aspecto, sí. Creo que no es envidiable, ¿verdad? El ministerio, porque Cristo mismo le dijo, yo le voy a enseñar a este, yo le voy a saber decir a este lo que va a tener que sufrir por mí. Y así fue, hermano. Después lo vemos al apóstol haciendo como un currículum de todas las cosas que pasó, ¿no? Azotado, apedreado, que naufragios, que peligros con los ladrones, etcétera, etcétera. Una cosa tremenda. Oye, que el ministerio de Pablo era un ministerio lleno de la gracia del Espíritu Santo, pero también así era de vituperado y perseguido, hermano. Así que si estamos pidiendo poder de Dios,
Si estamos pidiendo manifestaciones del Espíritu, es como que estamos pollando un panal llena de abejas negras. Estamos alborotando a las fuerzas del mal. ¿Me escuchó? Porque ellos no quieren que el reino de Dios se establezca. Entonces, cuando ve el enemigo en una iglesia que hay operaciones y fluir de los dones del Espíritu, va a atacar y a tratar de destruir y detener a esa congregación. ¿Ahora entiende usted por qué tendrá tantas luchas? Va, no se me extrañe. Usted anhela y tiene hambre por las cosas sobrenaturales, perfecto, pero sepa que no solamente te es concedido participar, ¿verdad?, de la gloria de Dios, sino también de beber de lo que Él ha bebido, de sufrimiento. ¿Me escuchó? Va. Entonces, ahí tenemos esos ejemplos, hermanos, de personas que fluyeron en los dones de sanidad completos. Ejemplos en el Antiguo Testamento de esos dones fue la sanidad de Naamán. Eliseo tenía el don de sanidad, ¿verdad? Cuando le lanza la palabra, pues tal cual, pues así sucede. Naamán es sanado. Isaías también tenía el don de sanidad cuando hizo que se hiciese un emplasto de higos, hermano, y se puso en la llaga de un rey llamado Ezequías, y así fue sanado, ¿verdad? Entonces Isaías también operaba en el don Isaías operaba en dones de sanidad y también en dones de milagros, hermano, porque también Isaías en su momento hizo retroceder la sombra, detuvo la rotación. Precisamente fue con rey Ezequías, ¿no?, que le pidió una señal de lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Cabal, ¿no? Se suspendió la rotación de la tierra por un cuanto segundo o no sé cuánto tiempo, pero ese hombre operaba también en dones de milagros y dones de sanidad, como lo vemos. No estoy dándole citas porque son citas conocidas, ¿verdad que sí? Ya usted pues lo conoce, la mayoría. Bueno, también, hermano, Moisés también operaba en dones de sanidad cuando hizo levantar una serpiente de bronce y que le dijo al pueblo que había sido picoteado por las serpientes que viera, ¿verdad?, a la serpiente, y toda la gente era sanada cuando miraban aquello, ¿verdad? Entonces también Moisés, hermano, operaba en dones de sanidad. Bueno, en el Nuevo Testamento, hermano, Jesús, ¿verdad?, hizo muchas sanidades maravillosas, ¿verdad?, en mancos, cojos, ciegos, mudos, leprosos. Usted ya conoce las historias, ¿no?, maravillosas. Y ahí tenemos no milagros, bueno, sí fluían milagros, pero ya vemos, ya las podemos ya diferenciar. Ya a esta altura ya podemos diferenciar, ¿verdad?, cuál era milagro y cuál eran dones de sanidad, y aún el don de fe. Ya a esta altura ya podemos, ¿verdad?, diferenciar eso cuando los leamos. Bueno, también los discípulos de Cristo, hermano, Pedro y Juan, cuando sanaron a aquel cojo, ¿verdad?, en la puerta del templo, aquella puerta que se llamaba La Hermosa. Se conoce la historia y tenemos un ejemplo de dones de sanidad operando, ¿verdad? Pablo también sanó a un cojo allá en Listra, ¿verdad? También operaba en dones de sanidad. Bien, entonces ahí tenemos, hermanos, definiciones. ¿Queda claro? Hermano pastor, ¿es posible cuando se está orando por un enfermo ver en visión la parte dañada de su cuerpo y orar específicamente por él y Dios lo sana? Sí, pero ahí estamos hablando que están operando dos clases de dones: el don de ciencia, que es de revelación, y el don de sanidad. A veces, hermano, hay una fusión de dones, ¿verdad? Hay personas que puedan tener revelación, pero no tienen dones de sanidad. Entonces, de repente puedan percibir enfermedades, pero tienen que auxiliarse de personas que tienen dones de sanidades para cerrar el ciclo. ¿Me escuchó? Y eso Dios lo hace adrede. ¿Por qué razón? Para hacernos dependientes los unos a los otros. ¿Me escuchó? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces Dios le gusta que trabajemos en equipo. Pero a veces sucede eso, hermano, que de repente el que tiene el don de sanidad también, Dios le da habilitado con el don de revelación,
y puede perfectamente tener la palabra de conocimiento y tener el don de sanidad para sanar a la persona que está viendo, ¿verdad? Con un problema X. Así que sí, pero ahí hay dos operaciones, ¿verdad? De dones. Don de ciencia y don de sanidades. Así es. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Vale. Lo interesante, ¿cómo activarlos? ¿Está interesado usted saber cómo activar? Pues a mí lo que me interesa, activar. ¿Cómo activo esos dones? Eso es lo maravilloso. ¿Cómo activar esos dones, hermanos, de poder? Bueno, Romanos 12:6, por favor. Romanos 12:6, vayamos a Romanos 12:6. ¿Lo tiene? Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice ahí? Úsese conforme a la medida de la fe. ¿Cómo activo los dones? Y no solamente el don. Aquí, bueno, en este pasaje se enfoca a lo que es la profecía, pero se aplica a todos los dones. ¿Cómo, hermano, activo yo los dones? A través de la fe. ¿Me escuchó? ¿Cómo se activan los dones, ya sea de inspiración, de revelación y de poder? A través de la fe. Esa fe, esa fe de la cual yo le estoy hablando, de que activan los dones, es aquella, escuche bien lo que le digo, es aquella que proviene de nuestra confianza en Jesús. Y que esa fe nace cuando oímos de Él. Cuando vemos lo milagroso que Él es, lo poderoso que Él es. ¿Me escuchó? Entonces, un Cristo mismo dijo, yo soy el mismo de ayer, de hoy y siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que se hicieron en el pasado en la iglesia primitiva, hoy puede suceder. Y mañana también. Hay una doctrina llamada cesacionalista que pretende creer que los dones fueron cesados, ¿verdad? Que solamente fue para la iglesia primitiva y ahora no. Pero eso contradice la enseñanza de la Escritura en 1 Corintios 12, donde hay una enseñanza bárbara sobre los dones del Espíritu, hermano, y cómo ejercitarlos. Entonces nadie me va a decir a mí que eso fue del pasado o que quedó ahí para la gente en los primeros tiempos. No, hermano, Dios es el mismo. El problema es que nosotros cambiamos. Ya no está la misma sed, ya no está el mismo hambre. Las cosas del mundo nos tienen, perdónenme la expresión, idiotizados y afanados en cosas efímeras y pasajeras y no enfocados en las cosas eternas. Y déjeme decirle que los dones del Espíritu no son cosas pasajeras, son cosas eternas, son dadas por Dios. ¿Me escuchó? Amén. Que si bien es cierto, hermano, son de operación aquí, porque los dones van a cesar, hermano. Yo no sé si usted ha leído eso, pero los dones van a cesar, ¿verdad? Toda la fe, la esperanza y el amor, eso va a estar siempre, ¿no? Pero los dones van a cesar. Va a haber un momento donde ya no va a haber necesidad del ejercicio de los dones. Pero mientras la iglesia esté aquí, los dones del Espíritu están en operación. Dios está, hermano, activando a la iglesia, o quiere activar a la iglesia, ¿verdad? Así como activó a la iglesia primitiva con esos dones maravillosos de inspiración, de revelación y dones de poder. ¿Y cómo se activan? A través de la fe. A medida de que yo me expongo a la palabra de Dios. De hecho, lo que yo estoy haciendo con usted en este momento, fíjese bien, exponiéndole los dones del Espíritu, enseñándoles cómo operan los dones del Espíritu, qué son los dones del Espíritu, yo estoy activándolos a usted, porque la fe viene por el oír. Entonces, el propósito de esta enseñanza es despertar en ustedes el deseo de experimentarlo, no de otros, sino de usted mismo, que sea usted depositario de esa bendición, ¿verdad? Y que pueda ser testigo. Porque eso es lo que dice Hechos 1:8, es el propósito del Espíritu Santo, que seamos testigos, alguien que de primera mano de fe, de que no servimos a un Dios que está muerto, sino que está vivo, ¿verdad? Y que hace maravillas y lo sigue haciendo. Ese es un testigo,
¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a dar testimonio vivo del poder de nuestro Señor Jesús. Pero eso, hermanos, se activa a través de la fe. A medida de que yo crezco en ella, los dones se activan, ¿verdad? Y por eso es muy importante alimentarnos a través de la palabra. ¿Me escuchó? Por eso es importante leer la Escritura. Por eso es importante exponernos la enseñanza. Porque a medida que me expongo a ellas, mi fe se va alimentando. Y los dones ocupan esa fe para ser activados. ¿Me escuchó, iglesia? ¿Por qué les digo eso? Marcos 16, por favor. Marcos 16, 15. Quiero que vaya conmigo. Marcos 16, 15. Vaya, mire, y le dijo, ir por todo el mundo, ¿y qué dice? Y predicad el evangelio a toda criatura. Mire qué interesante. Siga leyendo el versículo 17. ¿Y qué dice? Y estas señales seguirán, ¿pero a quiénes? No solamente, pero a los que creen. ¿Pero en quién? Al evangelio. Por eso es que yo hice que leyera el versículo 15 primero, porque ahí está la activación. Ahí está la activación. Y dice ahí, y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Creen en quién? Al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo se activa? Y aquí está la activación. Y ahí está la activación. Mire, en mi nombre, que dice al final del versículo 18, lo que nos tiene aquí, ¿verdad? De los dones de fe, de los dones de sanidad, lo que nos tiene ahorita aquí al tanto. ¿Qué dice al final del versículo 18? Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Y sanarán. ¿Hay sombra de duda en esto? Bueno, tal vez sanarán. No, en ninguna manera. Hay una afirmación completa. Pero ¿cómo es que se activó eso? ¿Cómo se activó los dones de sanidad ahí? Creyendo en el evangelio. ¿Se da cuenta que la fe es necesaria para activar los dones? O sea, no es... Bueno, yo no hallo complicado, ¿no? El problema es que, como le repito, no estamos enfocados en Cristo, que es el objeto de nuestra fe. Si nosotros tuviésemos un enfoque correcto, hermano, de quién servimos, del poder que opera en Jesús y que está vivo y que está presente en su iglesia a través del Espíritu Santo y que es el mismo de ayer, de hoy y siempre, esa fe nos debería de actuar, nos debería de hacer activar estos dones de poder. ¿Me escuchó? Y ahí claramente lo dice. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen fe en lo que se les ha predicado, en lo que se les ha enseñado, en lo que se les ha impartido. Y dice, en el nombre, ahí está el enfoque, Cristo, hermano. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no recibimos? Porque tenemos la mala costumbre de enfocarnos en los hombres y no en Jesús. Si usted tuviese un enfoque correcto, y si hay una persona aquí que dice, hermano, mire, yo ya prediqué el evangelio y la palabra dice que estas señales van a seguir después de la predicación, así que vengas, aquí vamos a orar por usted, hombre. Pero usted lo mira, este hermano, ¿qué se cree? No es que no se crea, es que es. Es un portador de las buenas nuevas. Y por lo tanto, para él es esta promesa. Y estas señales seguirán. ¿Me escuchó? Y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Pero el problema es que nosotros queremos ver a un Benijín aquí encima, aquí en el altar.
Ese es el problema nuestro. Y nos desenfocamos tanto, hermano, que de repente la gente nos mueve y no a Jesús, no Jesús. Y minimizamos a Jesús por la misma iglesia, cuando no debe de ser esto. Yo le apuesto, y perdónenme la expresión, yo digo, hermano, vamos a orar aquí, ¿verdad?, por los enfermos. Y por allá tengo, allá en la esquina, un predicador de la sanidad de la fe, famoso. Va, Carlos. Le apuesto que aquí se queda solo. Aquí se queda solo. Sí, aquí se queda solo. Ningún pelón tuviera que ir. Solo yo estuviera. ¿Por qué? Porque nosotros somos no seguidores de Cristo. Por eso es que no suceden milagros hoy en día como quiere Dios que sucedan, porque nuestro enfoque está reducido a hombres y mujeres, cuando el enfoque debe de estar en Cristo, que está operando en la iglesia, no en un determinado hombre y mujer. Cuando logremos captar esto, aquí va a retumbar, aquí van a suceder cosas sobrenaturales. Porque no nos vamos a reunir para ver a un hombre, no nos vamos a reunir a ver una mujer, sino ver operar al Espíritu Santo en la iglesia, a través de usted, no a través de un individuo, sino a través de la iglesia, que es usted, el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Ese es el problema hoy en día. ¿Por qué razón, verdad, no están sucediendo esas manifestaciones hoy en día? Porque lamentablemente nosotros no somos seguidores de Cristo, somos seguidores de hombres de carne y hueso. Por eso es que la palabra de Dios es bien clara cuando dice, en Hebreos 11:6, ¿qué dice? Ayúdenme con el pie, ¿cómo inicia? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que se acerca a un hombre o una mujer, enfóquese. Porque es necesario, fíjese bien, necesario, porque yo le digo, es la fe la que activa los dones. Pero la fe en quién, no en hombres ni mujeres, hombre, sino el que opera en la iglesia. El avivamiento que viene no va a ser protagonista un hombre o una mujer específica, va a ser la iglesia en su total. Ese es el avivamiento que estamos pidiendo, no un protagonista, sino donde el Espíritu Santo va a va a activar lo que ya ha dado a su iglesia, pero lo va a activar a través de la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿verdad? Que cuando yo entro por esta puerta, ¿qué estoy haciendo? Acercándome a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea fe, confianza, activación. Crea que lo va a encontrar. No va a encontrar a hombres, no va a encontrar a mujeres. Es que ese es el problema. Tenemos muchos predicadores. Yo no dudo de que Dios los usa en dones y maravillas, pero lamentablemente están desenfocando a la iglesia, a ellos, no a Cristo. Y no debe de ser así. Es antibíblico. Yo soy cristiano porque soy seguidor de Cristo, no de ningún hombre, ni de una denominación. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. Entonces Dios se va a mover en la iglesia. En la iglesia. Pero es necesario que la iglesia tenga el enfoque correcto, que es Cristo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo va a encontrar. Y aquí está la activación de lo sobrenatural. Y que es galardonador. Que es galardonador. Yo no sé qué usted entiende por galardón, pero galardón es algo que da, alguien que da regalo, bendiciones sin medida. Pero ¿cómo se activa eso? Creyendo, teniendo el enfoque correcto, no en un hombre, no en una mujer, sino en Dios.
Por eso es mi pleito con ustedes muchas veces, que yo le digo, hermano, aquí no necesariamente tengo que tener a una persona X o reconocida, nacional, de extranjero, qué sé yo, una mujer sencilla o hombre sencillo puede ser. Pero si usted tiene su enfoque en Cristo, se va a activar lo sobrenatural. Porque esa persona en su sencillez está hablando de Cristo, está hablando de las buenas nuevas. Y si creemos en esa palabra que estamos escuchando, pues yo puedo esperar que esto se cumpla. Por eso le dice ahí, no importante, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por eso es importante la enseñanza, por eso es importante la instrucción. Porque es a través de ella como la fe nace, se crece, se fortalece al punto que activa lo sobrenatural. Y ya el versículo que es 17 y 18, ahí tenemos la activación de dones, pero a través del acto del creer en el evangelio, en Cristo, que es el protagonista de este evangelio. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Así que así es como yo activo. Va a llegar un momento donde le voy a decir, hermano, pasemos, vamos a orar. No se enfoque en mí, no se enfoque en determinada persona, no se enfoque, enfóquese en Cristo, que Él va a honrar la palabra y la promesa de Él. Si Él dice, van a poner manos sobre los enfermos y van a sanar, Él va, hermano mío, a respaldar su palabra. Y usted me puede neciar y decir, hermano, sí es cierto, pero no todos se sanan. Sí, es cierto. Como tampoco Jesús sanaba a veces a todos, aunque tenía todos los dones de sanidad. Lo mismo sucede con la iglesia. A veces Dios le place, a veces no todos se van a sanar. Pero por eso yo me voy a detener. Por eso usted se va a detener de no orar por los enfermos. Solo porque una persona no se sanó, porque un grupo no se sanó y una persona ahí se sanó. Entonces, hermano, no. Hay que ir en pos de ¿qué? De lo que la palabra de Dios establece. Si yo estoy predicando fielmente el evangelio y he creído en el nombre de Cristo, pues estas señales van a seguir. Y ojo, seguir, no que yo la siga. Así como la bendición, yo no sigo la bendición, la bendición me sigue a mí. ¿A quién sigo usted? ¿A quién sigo yo? ¿A quién sigue usted? A Cristo. A la fuente. Igual las señales. No somos llamados a seguir las señales. No somos llamados a seguir las maravillas. Somos llamados a seguir la fuente. Yo no sé si me estoy dando a entender. Versículo 20, por favor. Siempre Marcos 16. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Qué hicieron ellos? Predicar. Compartir el evangelio. Alimentar al pueblo con fe. Palabra de Dios es fe. La palabra de Dios alimenta la fe. Y por eso es que dice allí, ayudándoles el Señor ¿con qué? Y confirmando la palabra ¿con qué? Con las señales que les seguían. Donde haya manifestación del poder de Dios, pero no hay palabra, corra. Porque eso no es bíblico. Personas donde solamente, hermanos, van, es espectáculo, ¿no? La operación. Y yo no estoy diciendo que no sea real el don, pero no hay palabra. ¿Y cómo activan esos dones en la gente? Por eso es que estamos expuestos a los engaños, hermano. ¿Me escuchó? Por eso estamos expuestos al engaño, porque la gente no le gusta la instrucción, sino que la señal, la manifestación, la vibración, qué sé yo, que le pongan los pelos de gallina, qué sé yo. A la gente le encantan esas cosas, pero no vaya a ser algo que te va a nutrir, que te va a alimentar, que a la gente le da sueño.
Que la gente no le gusta la enseñanza ni la instrucción. No, hermano, es que es necesario, ¿verdad? La señal para... Porque mire, yo y quiero, perdón si los voy a ofender a algunos, pero mi trabajo es corregir. Mi trabajo es corregir. Es mentira que la señal sirve para hacer que la gente tenga fe en Cristo. O que va a salvar una señal a la gente. El apóstol Pablo claramente dice que la gente salva por la locura de la predicación. Y la señal no tiene, hermano, no tiene, ¿qué le puedo decir yo? Poder salvífico en las personas. Un ejemplo, Israel. Israel vio milagros a donde quiera que iba en el desierto, hermano. Pero ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Para que vean que los milagros no te ayudan a caer. Es cosa del corazón de uno. Es el problema de uno, el corazón. ¿Me escuchó, iglesia? Así que nunca me vaya a decirme a usted no. Que es necesario, hermano, para que la gente se convierta, es necesario ver señales. Mentira. Y le voy a poner otro ejemplo. Juan el Bautista no tuvo ninguna señal. Y lo seguían hasta los mismos fariseos. A los desiertos. Un hombre raro. Un hombre raro por naturaleza. Un hombre que quizás tenía en la barba un montón de patas de langosta. Y antenas de langosta. Puro ermitaño, ¿verdad? Un volado aquí de piel de cabra o de camello, ¿verdad? Mero rústico el hombre. No tuvo ninguna señal. Juan el Bautista no tuvo ninguna señal. Y sin embargo, usted ya conoce su historia. Es lo que le digo, hermano, ¿verdad? Es la predicación la que contribuye a la fe del individuo. Y es esa fe que activa lo sobrenatural. ¿Amén? Amén. Va, yo aquí me quedo. Como les repito, hermano, bueno, hermana de intercesión, vengan por favor. Pónganse aquí. Viendo aquí a la iglesia, pónganse aquí. Rápido. ¿Cuántos tienen alguna dolencia o padecimiento? Ya hemos predicado la palabra, hermano. Hemos predicado la palabra. Levante su mano. Vaya, hermana, ahí está el pueblo. ¿Bien? Vamos a orar por usted. ¿Nos permite orar por usted? Vamos a practicar esto. Así que mantenga sus manos levantadas. Que ahorita bajan. Yo también voy a bajar y me voy a unir con las hermanas. Y vamos a pedir al Señor: Señor, hemos predicado tu palabra dice vamos a poner manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Y es lo que vamos a hacer, simple y llanamente. Levante sus manos para saber que usted es una persona necesitada de un toque sanador del Señor. Hermano, aquí por favor el tecladito con una música. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Hemos predicado tu palabra. Activa. A través de esta palabra estos dones maravillosos, don de fe, don de milagros. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, actívalos. Dones de sanidad. Que haya impartición aquí, Padre, en esta noche. Que haya impartición aquí en esta noche. Aleluya. Voy a hacer algo antes de orar por los enfermos. Vamos a orar por impartición de dones. Vamos a orar para que esos dones se activen en usted. Porque usted es parte de la iglesia.
A usted le da esa promesa, ser testigo de Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, a través de los dones del Espíritu. Vamos a orar para que Dios imparta dones de inspiración, dones de revelación y dones de poder. Así que en esta hora vamos a orar por eso. Hermana de intercesión, por favor, empecemos a poner manos sobre la iglesia y desatemos dones, impartamos dones. Activa lo sobrenatural en tus siervos, Padre. Esos dones de inspiración, de revelación y esos dones que hemos considerado, esos dones de poder, Padre de la gloria, que puedan fluir, que puedan manifestarse en un momento dado de esta iglesia, de la historia de esta iglesia. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, imparte gracia y favor sobre esta iglesia tuya, que ha sido comprada y lavada con la sangre del Cordero. A ellos le he dado la promesa: y recibiréis poder, y recibiréis poder, y recibiréis poder. Alabanzas al que vive, alabanzas al que vive, alabanzas al que vive. Oh Santo Espíritu, te doy gloria, te doy alabanza. Tú tienes provisión, tú tienes la provisión, tú tienes la provisión, Dios te la ha dado. Es tuya, recíbelo, actívelo. Procurad pues los dones mejores. Inspirado el Pablo dijo: procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Procuradlo, desearlo, anhélelos. Anhélelos que es para usted. Si los padres siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo, no dará las manifestaciones de su Santo Espíritu sobre aquellos que lo están pidiendo. Aquí hay una iglesia, Señor, misionera, aquí hay una iglesia evangelista, aquí hay una iglesia con propósito. Y yo sé que unges, Padre de la gloria, aquello que será un instrumento en tu mano. Oh Padre de la gloria, yo sé que esta casa es un instrumento en tu mano. Es un instrumento en tu mano, es un instrumento en tu mano. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar por sanidad. Levanten la voz, sí, levanten la mano por aquellos que están
con alguna enfermedad, alguna dolencia. Téngala levantada, por favor. Téngala levantada, por favor. Llámese como se llame esa enfermedad. Hoy vamos a orar por eso. Y pondrán manos sobre los enfermos. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Sencilla. Oh Dios, tu palabra no es complicada. Es creer. Creer, 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 creer. Sé sano, sé sano, sé sano. Él está aquí, el Espíritu de Cristo. Y donde está Él hay libertad, 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 libertad. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Levante una acción de gracias. Levante una acción de gracias. Levante una acción de gracias. Aleluya. Dile gracias, Señor, por mi sanidad. Gracias, Señor. Gracias por haberme escuchado. Oh, Hijo de David, gracias. Gracias porque te has detenido. Tu misericordia ha sido otorgada. Gracias. Gracias. Sanidad en Cristo es lo que encontré. Sanidad en Cristo, eso fue lo que encontré. Aleluya, aleluya.
Oh, tu nombre es gloria. Tu nombre es poder. Tu nombre es salud. Tu nombre trae virtud. Tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, Jesús. Tu nombre, el cual es predicado en esta casa. Tu nombre, el cual es glorificado en esta casa. Tu nombre, el cual es exaltado en esta casa. Ese nombre, ese nombre, ese nombre. Adoramos, exaltamos y bendecimos. De ese nombre recibimos. De ese nombre recibimos bendición. De ese nombre. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. De ese nombre recibimos. De ese nombre recibimos. Póngase en pie y agradezca. Póngase en pie y agradezca. Póngase en pie y agradezca. Levante sus manos y bendiga su nombre. Dígale gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por el don de la vida. Gracias, Señor, por el don inefable de tu Espíritu. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, gracias por esos dones preciosos otorgados. Gracias, Señor, por esos dones activados. Gracias, Señor. Gracias por esos cuerpos sanados, por esos cuerpos restaurados, por esas dolencias que han sido quitadas. Grande y poderosamente tu nombre es exaltado y te damos gloria y te damos alabanza y te damos alabanza al que vive y reina. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.